pensaste que ibas a curar y lo enfermaste. Estos hombres necesitaban ahora la obra de Dios. Toda la olla estaba inservible. Una cantidad inmensa de comida que podía alimentar a más de 100 personas. Inservible. Toda inservible. Y no eran 100 personas, la gran parte de ellos, porque era aproximadamente el número de los que estaban con ellos. Necesitaban ahora la obra de Dios. Es la obra que tú necesitas. La obra de Dios. Y decir, Señor, hay cosas buenas en mi vida, pero nadie los puede ver, porque yo no me he dado cuenta y le metí calabaza silvestre. Y ahora mi vida tiene un sabor como agridulce. La gente me mira, la gente habla conmigo. Quiero ser de bendición, mas no puedo. Hago las cosas con un buen corazón, pero me sale mal. En lugar de ir para adelante, voy para atrás. Ahí fue cuando llamaron a este varón de Dios. Este varón de Dios esparció harina sobre la olla y dice que no hubo más muerte en la olla. La obra de Dios. La obra del Señor. Bueno, la historia no termina así. Dice la Escritura que tras este milagro que hizo Eliseo, la gente empezó a probar la comida y dijo, ahora está buena. Ahora está buena. La misma comida que dijeron está envenenada. La misma comida que rechazaron, empujando el plato hacia adelante, como cuando uno dice, esto está horrible. El mismo plato volvió ahora a ser traído hacia los comensales. El mismo plato que dejaron despreciando, ahora lo tomaban. Así será tu vida. La Biblia dice que tú eres un alimento para otros. Tu fe será alimento para otros. Los mismos que te rechazaron, los mismos que tal vez en un momento te ignoraron, serán los que luego irán a pedirte un consejo, una palabra de bendición, una palabra de aliento, una palabra de fe. Dice que estos hombres entonces ahora estaban con la comida lista y se dispusieron a comer. Sin embargo, había tanta hambre en aquellos días que no había comida suficiente para todos estos hombres. Dice la Escritura así. Continúa esta historia en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 4. Los hombres se dispusieron a comer. Y dice la Escritura así. Leemos esta palabra en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Vamos a leer a partir del verso 40 para que te sitúes a la historia. Capítulo 4, libro de Segunda de Reyes, verso 40 después. Sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos, de aquel guisado gritaron, diciendo, varón de Dios, hay muerte en esa olla. Y no lo pudieron comer. Él entonces dijo, traed harina, y la esparció en la olla, y dijo, da de comer a la gente, y no hubo más mal en la olla. Vino entonces un hombre de Baal-Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada, y trigo nuevo en su espiga. Y él dijo, da a la gente para que coma. Y respondió su sirviente, ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir, da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová, comerán y sobrará. Entonces lo puso delante de ellos y comieron, y les sobró conforme a la palabra de Jehová. Esta es palabra viva y poderosa de parte de Dios. Y a la palabra de Dios la vamos a recibir con un aplauso glorioso, glorioso y más glorioso que suba hasta la eternidad de los cielos. Alabanza y adoración. ¡Aleluya! ¡Qué bueno es Dios! Dice que así viene un varón después de esta historia. Alguno que no escuchó la primera parte de este mensaje, te recomiendo que lo escuches. Ahí entenderás qué significa la harina, qué significa la semilla, qué significa el trigo, por qué esparció harina y no esparció otra cosa. Pero la historia continúa. Seguimos avanzando porque luego de que estos hombres se saciaron, estaban comiendo, mejor dicho, dice que vino un hombre de Baal-Salisa, que era una región cercana a donde estaba Eliseo, que era Gilgal, junto con los profetas, con los hijos de los profetas. Y vino a traer primicias, dice. Fíjate lo que dice aquí. Verso 42, vino entonces un hombre de Baal-Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. ¿Sabes que las primicias en aquellos días fue mandamiento de Dios por todas las generaciones, que las primicias debían ser dadas a los sacerdotes? Este varón debería haber ido al templo de Dios a entregar las primicias. Pero había llegado tal el desvío de la fe de aquellos días
Y este varón anduvo recorriendo a ver a dónde iba a dejar su primicia. No lo encontró. Y escuchó de un varón de fe. Y escuchó de un varón tremendo. Y escuchó de un varón que era un enviado de Dios llamado Eliseo. Y él lo buscó a donde él estaba. Era de las regiones altas de los montes de Efraín. Cuenta la escritura. Y este varón lo buscó hasta que llegó a Gilgal. Se enteró de que allí estaba Eliseo, trayendo 20 panes de cebada, que era la primicia. La primicia es lo primero de los frutos, lo primero de la cosecha, lo primero del ganado, lo primero de todo lo que recibes. Es la primicia. Y por mandato de Dios debía ser recibido de manos de sacerdotes en el templo de Dios. Sin embargo, aquellos días la fe había caído en una apostasía tremenda, en un abandono de la verdadera doctrina, de la verdadera enseñanza. Las personas que debían buscar a Dios, ya no le buscaban nada. Las personas que debían impartir fe, no impartían más fe. Las personas que debían tener palabra de Dios, pues no tenían más palabra de Dios. Entonces ese hombre no encontró en dónde dejar su primicia. Él sentía que no se la estaba dando a Dios cuando se la daba al templo o a esos sacerdotes. Estaban desviados de la fe. Llegaron días en los tiempos bíblicos en que los mismos sacerdotes cometían atrocidades en la casa de Dios. Incluso llegaron a meter ídolos dentro de la casa de Dios. Cometer adulterio, fornicación, crímenes, mentiras, tramas. Y la gente decía, para buscar así a Dios, mejor no busco nada. La escritura habla de un varón, de un rey, que dice que una de las obras maravillosas que él hizo, que a la gente le impactó y le impresionó, fue restaurar las puertas de la casa de Dios. Porque dice que estaban destruidas, sus quiciales estaban caídos, las puertas deterioradas, las puertas estaban rotas. ¿Qué pasa cuando una puerta está rota? Su clausura. Nadie puede entrar a buscar una puerta alternativa. Puede estar toda la edificación hermosa, pero si el acceso está bloqueado, ¿de qué sirve? Es como cuando pierdes la llave de tu casa. Yo varias veces perdí la llave de mi casa, porque se la llevó mi hijo, mi esposa, o la dejé en otro lugar. Y así, afuera de mi casa miraba el frío con viento, digo, rompo una ventana, ya. Y estaba ahí, ¿de qué les servía todo si la puerta estaba cerrada? Venía adentro para comer, para estar en el calor de la calefacción, pero no, estaba afuera en el frío, en el viento, porque la puerta estaba cerrada. Y tienes que ver, decir, ¿qué rompo? ¿Rompo algo? ¿Espero conseguir la llave para abrir? Bueno, así, las penas de esos días eran puertas cerradas porque la gente que debería haber entrado y haber dejado las puertas abiertas no las pudieron mantener, no pudieron mantener las puertas abiertas. Hay que mantener las puertas abiertas de un templo. Hay que mantener las puertas abiertas de la fe de la gente. ¿Es cosa fácil? Claro que no es cosa fácil. Entusiasmo, yo conocía mucho que yo voy a ser pastor, voy a ser un hombre de fe, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Pasados los años, dice, no, pastor, yo a mí Dios no me llamó para eso. Abrieron la puerta, luego cerraron la puerta y dijeron, bueno, que venga otro. Y hasta que venga el otro y hasta que vuelva a renovarse la fe, la puerta queda cerrada. Hemos mandado misioneros a diferentes países cuyas puertas hoy están cerradas, porque ellos no pudieron sostener su fe, no pudieron sostener la esperanza de aquel lugar. Hemos ido a lugares a predicar a ciudades de las cuales hemos tenido que traer de vuelta a los misioneros y las puertas se tuvieron que cerrar. Pero en aquellos días la fe estaba deteriorada. Este hombre buscó en la casa de Dios, buscó a dónde iba a dar su primicia, no encontró un lugar. Nada le inspiraba confianza, fe. No sentía que lo hacía para Dios. Así que dijo, voy a buscar un hombre de fe. Y lo buscó. ¿Quién va con sus primicias? Subiendo montañas y valles a ver dónde está la bendición. Yo he hablado con personas que me decían, pastor, ¿sabe cuántos ofrendas he dado? ¿Sabe cuántos diezmos he dado? ¿Sabe cuántos pactos he hecho? ¿Y sabe qué, pastor? Sirvió para nada. Porque me doy cuenta que estaba en un lugar donde no debería haber estado jamás. En un grupo de personas que se ocultaban detrás del nombre de Dios para hacer toda clase de males. Es difícil encontrar tierra firme donde sembrar. Y a veces pones tu semilla en tierra árida y no da fruto y piensas que Dios no está. Es lo que le pasa a la gente. Por causa, a veces incluso de los curas que han tenido denuncias de a cientos y de a miles en el mundo de abusos de niños
no de un niño, ni de cientos de ellos, de miles. Juicios millonarios llevados adelante en Europa, en Estados Unidos. Denuncias en toda Latinoamérica, en los lugares donde anduvieron la gente que dice luego, Dios no existe, por causa de ellos. Esa es la fe que me vienen a predicar, esa es la fe que me vienen a enseñar, pues las puertas se cierran delante de ellos, delante de la gente que busca a Dios, la gente que da descreída de la fe, por causa de pastores inútiles, rebeldes, contumaces, que no son sino otra cosa que siervos de Satanás. La gente dice, ahí están los pastores, porque no encuentran un verdadero pastor, no encuentran un verdadero hombre de fe. Por causa de eso, la gente pierde la fe, se desanima, no quiere más a ninguna iglesia porque piensa que todos son iguales. Bueno, los días de Eliseo eran esos días. Este hombre agarró su primicia y empezó a buscar fuerte, y dijo, no, acá no lo voy a dar. Cuando alguien entró a este lugar y dio su ofrenda, pasó el tiempo, se acercó y comenzó diciendo, a mí me da gusto dar aquí en este lugar, porque doy algo y veo que se levantó un templo nuevo. Doy algo y veo que se puso una radio nueva. Doy algo para Dios y veo que se compró un terreno nuevo, que la obra crece, que se expandió, que hay un plan nuevo, un proyecto nuevo. Dice, a mí me da gusto dar en esta congregación. Incluso hemos tenido casos de personas que han venido de otras iglesias, que han hablado con hermanos, que han dicho, Tomás, quiero que le dejes esto al pastor, una ofrenda, una primicia, un diezmo. Yo no sé por qué sus iglesias no lo dan, porque han sido bendecidos por este mensaje, han sido bendecidos por esta palabra, han sido bendecidos por esta fe, una fe que predica la verdadera palabra, que trata de vivir la verdadera palabra, una fe que actúa, una fe que se activa, una fe que se pone por obra. Y así han dejado su bendición. Este varón, montañas, valles, colinas, con sus panes, sus 20 panes de cebada. ¿Sabes que los 20 panes de cebada, los panes de cebada eran los panes de la gente más humilde? Eran los panes más fáciles de hacer. Los panes de harina de trigo eran más difíciles de conseguir porque eran exclusivos de la gente de clase alta, o de los reyes, o de la nobleza. Los panes de cebada eran de la gente común. Así dice la escritura que cuando aquel varón Gedeón fue a ver qué pasaba con el campamento de Madián, dice que estaban 2 madianitas en la noche, 2 guardias, y charlaban entre ellos diciendo, yo tuve un sueño anoche. Y él dijo, ¿qué soñaste? Y el otro le dijo, yo soñé que veía como que de una montaña venía rodando un pan, dijo, un pan. ¿Y qué pan era? Era un pan de cebada. Un pan de cebada. Si dijésemos un pan de trigo, significa la perfección, la opulencia, lo magnífico, lo glorioso. Pero un pan de cebada significa lo humilde, lo sencillo, lo que tiene apariencia de que no va a ser nada, de que no es ni siquiera próspero. Dijo, y vi que venía un pan de cebada rodando. ¿Qué más? Le dijo el otro. Y de repente golpeó contra nuestro campamento y lo destruyó de arriba abajo. Y otro se quedó pensando. Eran incrédulos, los dos incrédulos, pero sentían que había un mensaje del cielo. ¿Sabe lo que le dijo el otro? El que escuchaba este sueño, le dijo, ¿sabes qué es esto? Esto no es otra cosa que Gedeón y su gente, que así sencillos, humildes, con lo poco que tienen, nos van a destruir a todos nosotros. ¿Sí? Y así fue. El pan de cebada, lo sencillo, de tener tantos miles de hombres en su ejército, Dios le dijo a Gedeón, deja algunos y deja a otros, y fue con 300 hombres nada más. Dios le dijo, yo te voy a dar la victoria, a mi manera. Los demás te mirarán como sencillo, los demás te mirarán como que no es opulento, que no vale nada. Pero harás una obra tremenda, una obra maravillosa. Sabes que estamos llegando a través de estos mensajes a lugares donde ni siquiera tú te imaginas, a países donde tú ni siquiera sabes, no te quedan en el mapa. Cierta hermana venía y decía, ¿y sabe qué, pastor? Le comentaba